Hoy estamos, por fin, en el país menos visitado del mundo. Este sí que es un lugar remoto. Se llama Nauru. Este país consiste en una sola isla que tiene 21 metros cuadrados. Tiene 21 kilómetros cuadrados. 21 metros no puede ser tan pequeña. Aquí la vida es muy diferente. Hay solo 2 hoteles funcionando en toda la isla. Son las 9 de la mañana. Comenzamos en el Hotel Menem. Así es que vamos a darnos unas vueltas por este pequeño y exótico país. Miren, así es la calle principal de acá. Vamos a ver cómo está la costa en el día de hoy. Piolísimo. Parece que se viene lluvia, pero aquí es súper normal que llueva. Llueve y después se despeja. El hotel se llama Menem porque está ubicado en el sector de Meneng. Por lo que tengo entendido, somos los únicos turistas. Es el hotel principal del país y alguna vez tuvo su época de gloria, porque Nauru alguna vez fue el país más rico del mundo. Fresh fish. Miren este pescado. Y también tienen esta tienda. Bueno, ahí venden unos aritos por si alguien se anima. La pequeña isla está dividida en varios sectores. Por ejemplo, aquí estamos en el sector de Boe. Y al otro lado está el sector de Aiwo. Las playas aquí son así. Arena fina y con estas formaciones rocosas. Pero siempre son así, vacías. Y todo súper tranquilo. De todas formas, esta marea no es apta para el baño. Es una corriente que arrastra muy fuerte, pero no todo puede ser caminar. También hay algunos balnearios. Miren este, por ejemplo, se llama Batty Beach. No tiene nada que ver con Batman, pero si se fijan, es una zona espectacular para hacer picnic, para que vengas a hacer tu asadito por acá. Tiene incluso como este mirador espectacular, ¿eh? Oh, y lo mejor de todo es que aquí llega harto viento para refrescar. Incluso por allá hay una persona pescando. Aquí son muy buenos para pescar, los nauruanos. Incluso hacen unas competencias internacionales. Miren, aquí hay agujeros, hay harta vida. ¿Se alcanzan a ver? Miren, ahí está. Ahí está. Me recuerda al viejo querido Paul Richard. Mira, guapo. Así que ya lo sabes, Batty Beach puede ser una buena opción. Ah, también hay arañas, miren. No sé si la alcanzan a ver. Ahí está. Hartas arañas por acá. Como que la vida brota por todas partes. Y una que otra gallina dando vueltas. En este país viven cerca de 12.000 personas. En los pocos días que llevo acá, siempre es así. Vacío y de repente pasa un auto, una moto. Pero todo es así. Un silencio total. Hartas palmeras. Pero las palmeras están solo en el borde de la isla. Alguna vez, en todo caso, llegaron hasta acá las palmeras, pero bueno, tuvieron que hacer la carretera. Si se fijan ahí también hay formaciones rocosas. Esas son de piedra caliza y eso es lo que quedó luego de que por aquí se extrajera prácticamente todo el fosfato. El fosfato se utiliza como fertilizante, para que lo tengamos todos claro. Debido a la búsqueda de fosfato y a la minería incesante, es que todo esto quedó así. Y claro, lamentablemente, todo este terreno ya no es apto para el cultivo. La población local perdió su capacidad de plantar y cosechar su propio alimento. Los primeros en llegar acá fueron los alemanes. Hasta ese entonces, aquí habían tribus repartidas por toda la isla. Entonces, se repartía la tierra. También llegaron los japoneses, pero después que Japón perdió la Segunda Guerra, se retiraron. Luego de eso, la isla quedó bajo control del Imperio Británico por medio de Australia. Aquí está marcado el punto donde llegó
el primer misionero cristiano a Nauru. Esta fue una de las primeras iglesias. La mayoría de personas en este país son cristianos protestantes. Tiene mucho que ver con la influencia británica que se estableció en esta isla. Aquí tenemos una tienda típica y ella es famosísima en toda la isla. Es Miss Nauru. Miren, aquí hay una cancha de fútbol australiano. Aquí no se juega mucho fútbol, me refiero con el pie. Tampoco está integrado a la FIFA. Miren, aquí tenemos un colegio y está esto. Esto es demasiado importante. Resulta que aquí en Nauru la alimentación en sí no es muy buena. Producto de que prácticamente todos los productos son importados. Entonces ya el 40% de los nauruanos tenga diabetes y el 90% tiene algún grado de sobrepeso. Aquí hay una cancha, miren, muy buena cancha, buen material, un campo de básquetbol. Y esta es la tienda que te vende artículos de marca. Aquí está el restaurante del amor. Llegan 100 y tantos turistas por año, por acá. Y esto que tengo acá es el aeropuerto. El aeropuerto está en medio de la capital. Esto no sé qué será, pero después puedo preguntar. De todas formas, ahí dice mantengan a Yaren limpio. Y esta piedra, no sé qué será en realidad. Pero bueno, aquí pueden ver todo el aeropuerto. La pista no es muy larga, pero uno alcanza a aterrizar, si no yo no estaría acá. Cada vez que llega un vuelo, tienen que cerrar esta calle, que es la calle principal del país, para que los pasajeros puedan chequearse, porque la oficina, el edificio del aeropuerto queda a este costado de la calle. Este es un buen punto para estirar un poquito las patitas, descansar un poquito del sol. Aunque esté nublado, está pegando súper fuerte. Así que siempre es muy importante por acá andar con un buen bloqueador. Bueno, me voy a dar la vuelta completa porque no puedo atravesar por la calle. No quiero ser deportado. Yo creo que si me apuro, llego antes que cierre la calle, antes que llegue un avión acá. Otra vista espectacular. Miren qué lindas se ven las palmeras. Todavía no salimos del distrito capital. Me queda harto de pista, así que sigamos nomás. Aquí está el letrero que recibe a los turistas. Apenas uno aterriza, ve esto. Welcome to Nauru. Y también podría ser el último letrero que veas, si es que tu avión va ahí. Y también aquí están escritos los nombres de las antiguas tribus que componían esta nación. Lamentablemente no hay mucha información escrita ni en video sobre ellos. Tienen banderas de algunos países vecinos. Miren, aquí está Vanuatu. Si te perdiste el video de Vanuatu, esta es una excelente oportunidad para que lo puedas ver. Si quieres saber qué hay en Port Vila, la capital de ese también pequeño país, por aquí te dejo el link. Aquí hay un mirador al costado del aeropuerto, una mesita y unos bancos para sentarse. Y ya lo saben, si andan por acá, en esta zona, nada de chelitas. La idea es mantener Yaren limpio. Esta es la escuela que queda frente al aeropuerto. Aquí es donde vienen los pequeños. Y un mensaje muy importante, ¿eh? Hay que llevar a los niños a la hora. Bueno, alguna vez vi en YouTube esto lleno de banderas por un desfile que tenían y justo ahora que vengo no hay ninguna. Bueno, son cosas que pasan. De todas formas, eso no quita el que les pueda mostrar, y para eso me di toda la vuelta, el edificio del gobierno. Y obviamente ahí está la bandera de Nauru. La bandera tiene varias puntas, tiene una estrella. Cada una de estas puntas representa los distritos de este país y por ende las tribus. Y al ladito está este que es rosado,
Este es el parlamento del país. Todo súper tranquilo. Este país es una república desde el año y actualmente el presidente es... Todavía no llega ningún avión, así que me voy a apurar para alcanzar a devolverme al hotel. Aquí está el cuartel de bomberos. Los carros tienen la bandera japonesa y nauruana. Eso es porque fueron donados por Japón. Porque Japón estuvo acá, incluso los japoneses fueron los que crearon esta pista de aterrizaje, en aquel entonces con fines bélicos. Era una pista para aviones de su fuerza aérea, pero con el pasar de los años se transformó en el aeropuerto internacional. Alguna vez también fue bombardeada. Miren, esta que es más grande es la escuela secundaria, queda súper cerquita de la primaria. Tiene un tremendo árbol en la entrada, así que súper bueno para la sombra. Y todo súper tranquilo. Al parecer no hay clases. Ah, no, sí, parece que sí hay clases. Y esta es la biblioteca. Aquí sí que hay puro silencio, así que no vamos a molestar. Pero también es un campus de la mayor universidad de esta parte del mundo. La Universidad del Pacífico Sur. Así es que aquí en Nauru también hay universidad. Y esto fue enviado con mucho cariño, como dice ahí, desde Taiwán. Algo parecido había visto el año pasado en la isla de San Vicente y las Granadinas, el pequeño país que está ubicado en el Caribe. Resulta que como Taiwán tiene un problema con China, solo algunos países lo han reconocido oficialmente. Entonces, en retribución, Taiwán les regala algunas cositas. Este es el cuartel de policía. Ahí está. Este es el Museo Nacional. Naoreo Museum. Tiene un trencito. Y el otro día tuvimos la suerte de que abrieran este museo solo para nosotros. Así que aquí les van unas imágenes. Están empezando a caer algunas gotas. Yo creo que me tiré, ¿eh? Así que vamos a continuar. Si nos pilla la lluvia, nos pilla nomás. Aparte que sirve para refrescarnos. El avión entonces aterriza aquí y sigue hacia allá. Por ende, toda esta parte tiene que estar cerrada. Porque imagínense, las turbinas pegan tan fuerte que uno puede salir volando. Algo similar a lo que ocurre en la isla de Saint-Martin en el Caribe. Y eso que está al fondo, en inglés se llama cantilever, pero en español la verdad no sé cómo se llama, pero cuando había mucho fosfato no había muelle, entonces a través de eso embarcaban el mineral y específicamente ese está en ese estado porque fue bombardeado, creo que por Estados Unidos en aquella época, así es que ahí quedó para siempre. Así es como se ve el centro cívico de Nauru. Hoy es un día miércoles, estamos llegando casi al mediodía y así de tranquilo es. Este es el punto más céntrico. Ahí está la bandera y ahí dice Centro Cívico. Así es que todos se toman la foto acá. Bueno, aquí tienen un diario mural, algunos avisos de trabajo también. Incluso miren, este es parece ser un poema dedicado al país. Y aquí hay un ofrecimiento, una oferta de trabajo de Eigiku. También está el cibercafé, por si necesitas conectarte o imprimir algo. Y este Eigiku es el supermercado público, el supermercado del Estado. Aquí hay una agencia de la lotería local. Y toda esta gente, todos ellos, aún no han venido a reclamar sus premios de la lotería. Seguramente viven en el interior o por si conocen a alguno, para que les avisen. Este es el registro civil y esta es la oficina de las elecciones.